Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de propagación Flood de Noiramer 40k capítulo 44 al 45. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores, espero que lo disfruten. Capítulo 46, la línea, día 35. Sangre para el dios de la sangre. Calaveras para el trono de las calaveras. Kalak Sangre Bronce gritaba ese mantra una y otra vez, agitándose en el vacío contra cadenas inexistentes, desperdiciando aire que no era real. Esta no era una forma creada por el pensamiento, traída aquí suavemente como un vaso de agua vertido en el océano. Era una cosa real, arrastrada hasta aquí mediante la fuerza bruta. El camino estelar que lo había traído, o mejor dicho, la sombra de esa existencia extradimensional, flotaba en el vacío, danzando alrededor del hombre bestia desenfrenado, esquivando fácilmente los ataques de la criatura infinitamente más lenta, zigzagueando y haciendo piruetas con una gracia superior a la de cualquier bailarino atleta. Aunque, llamar a esta cosa un hombre bestia a estas alturas era ser extremadamente generoso. Antes, Kalak había sido al menos humano en silueta, si no en apariencia. Sin embargo, a medida que abatió a más y más enemigos y, con menos frecuencia, a miembros de la misma horda que había liderado en la batalla, parecía que Korne, o la parte del dios de la sangre que hubiera tenido a bien vigilar, le había otorgado más y más dones, modificando aún más su forma ya mutada. 8 ojos inyectados en sangre con pupilas color latón miraban fijamente en la oscuridad, parpadeando al azar en un cráneo 2 veces más grande que el de un hombre, enmarcado por un par de cuernos nudosos y retorcidos, más largos que los brazos de la mayoría de las personas. Su torso y sus piernas se habían vuelto enormes, palpitando con una musculatura antinatural. Sus cascos se habían dividido en 2, permitiendo que otros nuevos y más grandes los reemplazaran. Los viejos cascos eran casi como una armadura para sus tobillos. El pelaje que una vez cubrió su cuerpo ahora estaba irregular y descolorido, cayéndose en algunos lugares, reemplazado por baba supurante, caparazón oscuro o hueso desnudo en otros. Uno de sus brazos era un zarcillo retorcido, envuelto y fusionado con un hacha sierra cuya cabeza había cambiado, convirtiéndose en unas fauces que se unían a su amo para gritar el mismo mantra. Su otra hacha también se había fusionado con un brazo enorme que brillaba bajo la piel, como si sangre como cobre fundido fluyera por él. En el Materium, había brillado, aunque ahora parecía haberse atenuado ligeramente. Bueno, aún puedes hablar. Eso es un punto a favor de que aún no te hayas convertido del todo en un engendro del caos. Tide estudió al más reciente y, en cierto modo, el primer huésped real de su dominio. La idea de intentar traer a alguien a este lugar no había sido del todo suya. El camino estelar le había abierto nuevas posibilidades, esta era solo una de ellas. Tuvo que capturar al hombre bestia con una trampa especialmente preparada y la forma Flood antes de que el camino estelar estuviera dispuesto a transportarlo. No es que pudiera haberlo negado en primer lugar, pero el efecto fue el mismo. Kalak estaba aquí. Tide no había estado dispuesto a arriesgarse a usar los medios habituales, la infección a través de sus esporas, en nadie más que los cultistas del caos de menor rango, aquellos sin mutaciones evidentes. No pretendía infectarlos ni siquiera a ellos, pero se había quedado sin opción tras el secuestro previo de un soldado de la FDP de Malum. El hombre había quedado inconsciente y Tide no le había impedido exhalar esporas. Un descuido que no pensaba repetir. Tras descubrir a dónde había sido llevado el soldado y quién lo había llevado, Tide había seguido de cerca la situación a medida que se desarrollaba. Había infectado a varias docenas de cultistas debido a la exposición accidental. Afortunadamente, ninguno estaba muy mutado ni muy avanzado. Un análisis exhaustivo de sus recuerdos reveló que prácticamente no sabían nada, salvo que servían a un hechicero marine espacial del caos, aunque más por miedo que por otra cosa. Les había impedido producir sus propias esporas y había provocado que todas las demás esporas que flotaban se volvieran prácticamente inertes. Seguían allí, aún respirando, pero no infectarían ni se propagarían. ¿Era un desperdicio de un recurso militar posiblemente valioso? Por supuesto. ¿Le importaba especialmente esa pérdida? Ni remotamente. No solo estaba a punto de arrebatarle Janus a los cultos, lo que hacía que incluso los beneficios de los saboteadores y la información privilegiada fueran relativamente insignificantes, sino que tampoco estaba seguro de cómo sus propias habilidades interactuarían con las mutaciones e influencia del caos. Si sería capaz de dominarlos o no era irrelevante. Lo que temía era la posibilidad de que alguien, o algo, lo notara. Se había esforzado por no exponerles directamente su verdadera naturaleza.
No le importaba actuar abiertamente contra los Genestealers. Su destrucción completa estaba a solo unos días de distancia, después de todo, y no tenían forma de contactar con la mente enjambre tiránida, con la tormenta de disformidad aún en curso. Incluso si la tormenta amainaba, Tide temía menos a los tiránidos que al caos. Los tiránidos probablemente solo pensarían en él como alguien a quien evitar. Caos, bueno, existían varias rutas que podrían tomar para lidiar con él, pero ninguna era particularmente deseable. La creación del camino estelar pudo haber parecido un descuido en ese sentido, dada la magnitud de ese evento celestial, al menos para sus propios sentidos. ¿Era en vano esperar que nadie más poseyera esos sentidos? Quizás. Pero los augures de las ciudades Colmena no habían detectado nada, ni ningún ojo al que él hubiera tenido acceso había podido ver las lágrimas de las estrellas cayendo hacia Limos. Podría haber tecnologías, por no mencionar habilidades psíquicas, capaces de sentir tales cosas, pero Tide no tenía ni idea de quién las poseía ni cuáles serían sus reacciones. En resumen, ¿en qué estaba pensando al traer a un cultista del caos, y mucho menos a uno que iba camino de convertirse en un engendro del caos, a este lugar que era esencialmente su propia mente, el lugar donde alcanzaba su máximo poder, pero también podía ser vulnerable de maneras imprevistas? ¿Por qué crees que lo traje aquí? Tengo una idea, pero me temo que dices que es correcta, respondió Aliciel, observando cómo el mutante del caos atravesaba el vacío, intentando cortar un filamento de luz estelar y fallando por completo. El recién nacido camino estelar ya había sorteado el ataque del semiengendro con una facilidad asombrosa. La criatura gritó de rabia y furia, poco más que una bestia desbocada. Podría serlo. ¿De verdad vas a intentar poner? Aliciel intentó tragarse su disgusto. No lo consiguió. ¿Ese es el mismo camino que me has animado a seguir? Te lo aseguro, no. Aliciel suspiró aliviada. Todavía no, al menos. Aliciel suspiró con algo que no era precisamente alivio. Es un mutante corrompido por el caos. Son dos de las tres cosas que me enseñaron a aborrecer, prácticamente desde que nací. He visto villanos hechos solo de una de las dos y he abatido monstruos que eran ambas. La mutación no es inherentemente malvada. Me lo has dicho. ¿Pero qué hay del culto al caos? Preguntó Aliciel secamente. Eso es definitivamente malo, pero nada que no podamos cambiar. Nada que él no pueda cambiar por sí mismo. Aliciel resopló con incredulidad. ¿Quieres intentar que esta cosa reconozca sus pecados pasados? No creo que sea capaz de pensar coherentemente, y mucho menos de pensar en sí misma. Es capaz de repetir sangre para el dios de la sangre una y otra vez. Y, por el momento, me interesa menos que Kalak venga a hacer un poco de introspección y más que, bueno, que se calme para empezar. ¿Estás seguro de que esto es seguro? Su cuerpo y su alma están en este reino. Está completamente aislado de la disformidad. No más susurros en su cabeza, ni demonios que intenten poseerlo, ni más dones. Bueno, aparte de los que ya posee. ¿Y lo que ya tiene está a salvo? Preguntó Aliciel. La ex hermana de batalla se estaba tomando todo esto sorprendentemente bien. Aún no había intentado prenderle fuego a la mente de Tide, lo cual era muy prometedor. Es más, estaba dispuesta a escucharlo, lo cual también era encantador. El dios de la sangre no es muy fan de las trampas secretas ni de los demonios ocultos, si a eso te refieres. La mayoría de estos regalos están pensados para que sea más hábil cortando cabezas. Eso no responde a mi pregunta. ¿Estás seguro de que esto es seguro? Bueno, bastante segura. Aliciel sintió que le daba migraña, lo cual era increíble dado que no había sentido ni un atisbo de dolor, salvo el que le infligían viejos recuerdos, desde que la trajeron a este lugar. Estos son tiempos oscuros, dijo Aliciel, negando con la cabeza. Los tiempos en esta galaxia siempre son oscuros, pero la gente todavía cree que puede alegrarlos siendo aún más oscuros. Aliciel rió entre dientes sin alegría. No lo sé. Se nos da bastante bien prender fuego a las cosas. Oyó una risa similar resonar a su alrededor. Tú sí. ¿Por dónde empezarías? Creo que te refieres a por dónde empezaríamos nosotros. Aliciel miró fijamente el vacío infinito. Tide, por alguna razón, decidió no adoptar un avatar en ese momento para darle algo que fulminar con la mirada. No hablarás en serio. Me gustaría que me ayudaras con esto. ¿Por qué? Gritó Aliciel. Yo, no tengo ni idea de, ni siquiera sé cómo llamar a esto. ¿Quieres domesticarlo o algo? Bueno, supongo que eso da la idea general, sí. Logramos que se calme lo suficiente como para tener un pensamiento distinto a mutilar quizá y luego intentamos que no vuelva a caer en eso.
Aliciel negó con la cabeza. ¿Por qué esforzarse tanto por una sola persona? ¿Tiene información que necesitas o algo? Lo dudo. Incluso si la tuviera, probablemente la corrupción la haya borrado o al menos dañado. ¿Es especial de alguna manera? ¿Lo viste desempeñar un papel importante en una visión? No tengo visiones. Y no creo que se le pueda considerar particularmente especial, al menos en el sentido que describes. Entonces, ¿por qué? Porque quiero. ¿Y si podemos ayudar a alguien tan dañado como él, a quien no podemos ayudar? Aliciel se preguntó si Tide estaba realmente tan cuerdo como creía. No puedes ayudar a todos, dijo Aliciel. Hay un punto de inflexión, lo sabes, ¿verdad? Un paso de más, una línea que se cruza. Un lugar del que no podrán regresar. Quizás. Quizás no. ¿Lo descubrimos juntos? Aliciel suspiró una vez más. Corren encontró su asiento justo cuando sintió que el tren se movía bajo él, sus grandes ruedas retumbando al iniciar su viaje. Al mirar a su alrededor, se sorprendió al descubrir que no estaba en una sección del tren solo con guardias. Había una clara división, justo en medio de las filas de docenas de asientos enfrentados. Guardias a un lado, PDF al otro. Malun PDF, en concreto. Los mismos hombres cuyo coronel aparentemente había recibido autoridad inquisitorial para tomar el mando de todo el ejército enviado a liberar las colmenas orientales. Decir que eso había irritado a algunos sería quedarse corto, al menos según los rumores que había oído. Los altos mandos no parecían contentos, pues creían que era una traición del inquisidor. Que Malun pareciera estar constantemente apareciendo en todas las demás colmenas durante las últimas semanas de locura tampoco les granjeó amigos. Al menos no entre los altos mandos. La propia guardia estaba dividida al respecto, al menos entre la tropa. De los que estaban presentes y no intentaban dormir unas horas ni limpiar sus armas, aproximadamente la mitad de sus compañeros guardias se mostraban apáticos o miraban fijamente a los hombres y mujeres del otro lado del pasillo. A los soldados de las PDF no parecía importarles demasiado. Algunos conversaban entre ellos, otros imitaban a algunos guardias, limpiando equipo o ya profundamente dormidos. El tren ganaba velocidad, empujándolos de un lado a otro. Las puertas de su pequeña sección del vagón se abrieron con un siseo, lo que provocó que muchos voltearan a ver instintivamente. Corren abrió los ojos ligeramente. Atravesando las puertas, tropas con equipo que nunca antes había visto. Llevaban armadura de caparazón, pero era de un patrón desconocido, pintada de negro mate. Sus cascos les cubrían la cabeza por completo, y una visera tintada impedía ver sus rostros. Llevaban pistolas automáticas de aspecto más pesado que las que llevaban los soldados de las fuerzas de defensa de Malun, junto con otras armas, como pistolas automáticas y cuchillos de combate. Sus armas principales eran de diversos diseños y colgaban a la espalda. Había un par de rifles de francotirador, escopetas, rifles de asalto, e incluso lanzagranadas y lanzacohetes. El único símbolo que los identificaba eran las letras OST. Desconocía su significado. Los 16 que entraron flanqueaban un extraño ataúd, de casi 2,5 metros de largo y 1 metro de ancho. Estaba sellado y carecía por completo de marcas, salvo el sello del Mechanicus en la parte superior. El ataúd flotaba, atendido por un par de servocráneos. Observó que varios miembros de la FDP estaban sentados más erguidos, algunos incluso saludaban con indiferencia a los soldados con armadura negra que pasaban. Tenían una forma de caminar peculiar, y comprendió por qué. Era la misma que había visto en Belleric, el vástago de Tempestus que conoció tras la batalla de Deimos contra los Pieles Verdes. La forma de caminar de alguien con una confianza absoluta en sus propias capacidades. Era casi increíble lo similares que eran sus movimientos. Entrecerró los ojos. ¿Era arrogancia? Su equipo probablemente era mejor que el de cualquiera en el regimiento de Corren, salvo quizás por aquellos con equipo especializado como la pistola de plasma que llevaba a su lado, aunque seguía siendo inferior al de los propios vástagos. Estos hombres parecían al menos haber trabajado junto a la FDP de Malun, suponiendo que no formarán parte de ella. ¿Tenían las habilidades a la altura de su equipo? ¿O simplemente se confiaban demasiado por su equipo? ¿Quiénes demonios eran estos tipos y qué había en la caja? Los soldados con armadura negra cruzaron hasta el final de la sección, aunque solo la mitad se sentó al final del pasillo, no lejos del propio Corren. La otra mitad permaneció de pie, rodeando el ataúd con las armas firmemente sujetas contra el pecho. A diferencia de quienes los rodeaban, incluso los que estaban sentados parecían casi firmes, con la espalda erguida y la mirada perdida al frente.
Todos parecían casi antinaturales por su quietud. Ciertamente, eran disciplinados. Suya, susurró Corren, dando un codazo a los guardias a su derecha. La mujer dormitando se despertó sobresaltada. El entrenamiento la hizo saltar de su asiento al ir a saludar a un oficial superior que no estaba allí. Al darse cuenta de lo sucedido, volvió a sentarse, lanzándole una mirada asesina que él devolvió con una sonrisa irónica. Estaba soñando, bastardo. Su sonrisa solo pareció molestarla. Lo siento, necesito a alguien con tu experiencia, respondió Corren, y ella arqueó una ceja. Eres de Malum, ¿verdad? Uf, ¿otra vez esto? Suya puso los ojos en blanco. Si me preguntas si conozco algún secreto militar de Corrys o quien sea, mejor olvídalo. Lo siento, dijo Corren sin remordimiento alguno. Asintió con la cabeza hacia los soldados de armadura negra. ¿Sabes quiénes son, al menos? Suya se inclinó para ver de quién hablaba y vio como sus ojos se abrían ligeramente. No, dijo después de un momento. Ni idea. Pero tienen un equipo bastante bueno. ¿Crees que son de Malum? Su FDP parece conocerlos, así que supuse, dijo Corren encogiéndose de hombros. Lleva Nocht en los hombros. ¿Lo reconoces? No tengo nada, admitió Suya. Podría ser nuevo. Hay muchas cosas nuevas en Malum, o eso he oído. ¿Y el ataúd? Es un Mechanicus, ¿cómo demonios iba a saberlo? Claro, sí, dijo Corren, reclinándose, ligeramente decepcionado. Me hace preguntarme. ¿Preguntarme qué? Bueno, ¿de verdad Malum envió sus saludos a la guardia? O sea, si la FDP tiene gente así, Corren gruñó con una risita mientras Suya le daba un puñetazo en el hombro con tanta fuerza que chocó contra el guardia que estaba a su lado, un hombre llamado Urlock, que simplemente respondió con una palabrota que habría hecho que un comisario más dispuesto a disparar buscara su arma. Bueno, quizás solo nos hacen más duros en Malum, respondió Suya con una sonrisa mientras Corren se frotaba el hombro dolorido. Sí, Cass, no miró a Brunt, simplemente levantó la mano para pedirle silencio. Lentamente, extendió el diminuto fragmento de espejo hacia el pasillo, girándolo lentamente, escudriñando el pasillo vacío reflejado en busca de alguna señal del enemigo. Al no encontrar ninguna, susurró. ¿Crees que se han ido? ¿Cómo, que se han ido? Nunca tuvimos tanta suerte, respondió Brunt. Ella le dedicó una pequeña sonrisa. ¿Cómo se llama sobrevivir cuando parece que todos los demás están muertos o con esas cosas? Brunt se encogió de hombros y estaba a punto de responder cuando una náusea empujó a Cass contra la pared. Él llegó al instante, sujetándola mientras recuperaba el equilibrio. Vale, dijo tras respirar hondo varias veces. Estoy bien, oh, no, no lo estoy. Cass se dobló y vomitó por la boca. Brunt la abrazó, sin importarle que estuviera descargando el contenido de su estómago en sus botas. Le frotó la espalda con el brazo herido, haciendo suaves círculos, ignorando el ligero dolor que le causaba. Pasaron unos minutos antes de que Cass pudiera incorporarse, limpiándose los residuos de la boca y respirando largas y lentas bocanadas de aire. Creo que odio estar embarazada, decidió Cass. No parece divertido, dijo Brunt con compasión, recibiendo una mirada fulminante que se transformó en una sonrisa de Cass. Supongo que no podemos intercambiar, dijo Cass, riendo entre dientes. Aún así, creo que este era el peor momento posible. No creo que nunca fuera a haber un buen momento para nosotros dos, dijo Brunt con una expresión sombría. No aquí abajo. No, para gente como nosotros. Ella se apoyó en él y él la abrazó fuerte un rato más. Durante un rato, permanecieron así, saboreando la presencia del otro. Cass se apartó. Creo que está despejado. Juntos, Cass con su pistola automática lista mientras Brunt sostenía una pistola automática que habían encontrado, salieron al pasillo. ¿A dónde crees que se han metido? Han pasado días. No lo sé, admitió Brunt. Quizás tengan problemas más graves que dos supervivientes. Quizás ya crean que estamos muertos. Quizás alguien los esté combatiendo, sugirió Cass. Quizás, dijo Brunt. Si es el Imperio, bueno, no creo que podamos dejar de escondernos de todas formas. Quizás, repitió Cass. Selene estaba sentada en su bloque de habitación, con la única compañía de las figuras dormidas de su papá, el papá de su papá, y su tío. Miró fijamente una hoja blanca y en blanco que se sentía crujiente bajo sus pequeños dedos. Papel. Así le había dicho la persona de sus sueños que se llamaba. Papel. Y en sus manos, que empezaban a adquirir una apariencia más que esquelética, había una pluma. Estaba hecha de una pluma y era lo más hermoso que había visto en sus 4 años de vida.
Tenía colores que nunca había visto, matices que jamás habría conocido en toda su vida. Todo en la colmena era gris apagado, negro, marrón o un rojo óxido. Había otros colores, pero eran raros y, por lo general, igual de apagados. Solo había conocido la intensidad del escarlata por la sangre derramada de los cuerpos ajenos. Sin embargo, esta pluma era como si hubiera capturado todo el color de su pequeño y gris mundo. El púrpura real se convirtió en un rojo vibrante, que cambió a un naranja fascinante, luego a un amarillo maravilloso, luego a un verde interesante y, finalmente, a un azul. Azul cielo. Nunca había visto el cielo. Le habían dicho que estaba muy por encima de todos ellos, mucho más alto que el techo del bloque de viviendas y los pasillos. Eso siempre le había parecido extraño. Le habían dicho que era una niebla negra, como el aliento de un horno. Sin embargo, en sus sueños, había visto el cielo. Y ese cielo era de un azul impresionante. Era su color favorito. Presionó la punta de la pluma sobre el papel. La persona de sus sueños le había hablado mucho de cosas extrañas. Cosas lejanas y cosas cercanas. Selene no lo entendía todo, pero la persona le había dicho que estaba bien. Parecía triste. Entonces, la persona de sus sueños le había dicho que encontraría una pluma y un trozo de papel fuera de su bloque de vivienda esa noche. También le había dicho qué eran esas cosas y qué podía hacer con ellas. Al despertar, fue a buscarlas y las encontró, tal como le había dicho. Así que, mientras presionaba la punta de la pluma sobre el papel, imaginó lo que la persona de sus sueños le había mostrado. El cielo al mediodía, el sol en lo alto, las nubes flotando perezosamente en el cielo. El color que tenía en la mente era el que la tinta de la pluma tomaba, como si raspara algo que la cubría para revelar la intensidad que había debajo. Imaginó, y entonces empezó a dibujar. No sabía muy bien qué hacía, claro. Todo esto era nuevo para ella y solo tenía 4 años. Antes de hoy, nunca había cogido una pluma. Antes de hoy, la última persona remotamente emparentada con ella que había dibujado algo con algo remotamente parecido a una pluma había muerto hacía más de 3 milenios, aunque nadie lo habría sabido. Así que su dibujo era una copia pobre de lo que recordaba. Y eso la frustraba, incluso mientras llenaba la página, por ambos lados, con los arañazos de la tinta cambiante de la pluma. No estaba segura de cuánto tiempo tardó. Minutos o incluso horas. Sin embargo, finalmente, el papel quedó cubierto por el blanco, amarillo, naranja y azul cielo de su mente. Oyó algo revolotear detrás de ella, como las alas de algún animal de la subcolmena. Se giró, más sorprendida que asustada, y vio que otro papel había caído al suelo fuera de su bloque de vivienda. Selene sonrió. Esta vez dibujaría a todos sus conocidos. Como solo ella y el abuelo de papá se quedaban en casa todo el día, conocía a bastante gente de su familia. Incluso sabía sus nombres. Papá era Nanel, mamá era Cory. El abuelo de papá era Orin. Tía era Peri y Gillian era, bueno, Gillian. Y luego Kyo era Jaco. Hacía tiempo que no veía a su tío, pero estaba segura de que pronto volvería de su turno. Y cuando lo hiciera, podría enseñarle el dibujo de ella y de todos. Capítulo 47, Frustraciones, día 35, continuación. Tide sobrevolaba Kalak. El camino estelar había partido, ahora ocupado sirviendo como una especie de nave exploradora, visitando los demás mundos del sistema. Ninguno estaba habitado y la mayoría había sido despojada de sus recursos hacía milenios para alimentar las colmenas de Monstrum, aunque eso no los inutilizaba necesariamente. Dejando eso de lado, el furioso mestizo aún no se había calmado como Tide esperaba. El control de Tide sobre su dominio era casi absoluto, permitiéndole incluso acelerar la percepción del tiempo de sus habitantes simplemente conectándolos al poder de procesamiento de sus mentes clave, capaces de procesar siglos de información en segundos. Había estado acelerando lentamente esa percepción para Kalak con un método similar al que había usado para Lithiel y varias de las otras hermanas de batalla, pero tuvo poco o ningún efecto. La furia parecía autosuficiente. Si bien hubo momentos de calma en su intensidad, no había señales claras de que la reconociera. Kalak simplemente pareció apagarse por un rato sin nada que matar, casi como un autómata sin directivas. Pero no era un autómata, o eso se decía Tide. La corrupción que lo atenazaba era la causa. El alma de Kalak era un desastre de retazos. No había delicadeza en los cambios que se habían producido. Era como si alguien la hubiera destrozado con un cuchillo de carnicero, rellenando los huecos con retorcidos tentáculos de materia disforme. Las supuestas bendiciones de los dioses oscuros. Había malevolencia allí.
Eso era obvio para cualquiera que viera a la criatura desenfrenada en la que se había convertido Kalak. Sin embargo, Tide podía sentir que había algo más oscuro. Un intruso que no pertenecía. ¿Un demonio, quizás? Si lo era, no era inteligente. Todavía no, en cualquier caso. Si Kalak se había transformado completamente en un engendro del caos, aún no se sabía si se habría vuelto inteligente. ¿Fue así como empezaron los príncipes demonio? Kalak no tenía la fuerza de voluntad suficiente para superar el trabajo chapucero que se había hecho allí. Era como un saco de patatas, cada vez más lleno hasta que algo, su alma, se desgarró. Si este caso era indicativo del tipo de ascensión que otros dioses del caos sometían a sus adoradores, no era de extrañar que hubiera tantos engendros del caos, mientras que los príncipes demonios eran la rara excepción. Era tosco, incluso descuidado. Dudaba que les importara demasiado. El caos tendía a tener una mentalidad de supervivencia del más apartamento, aunque los dioses siempre habían parecido preocuparse más por su propia diversión que por encontrar al más fuerte de sus seguidores o incluso cultivar a tales seres. ¿Cuántos seres como Kalak existían? ¿Cuántos habían elegido tomar ese camino? ¿Cuántos otros se habían visto obligados a seguirlo por las circunstancias o los caprichos de un dios malévolo e intrigante? ¿Cuál había sido Kalak? No estaba seguro. Kalak no lo sabía, eso era seguro. O la furia en su interior estaba reprimiendo los recuerdos, como Tide sospechaba, o los habían borrado junto con todo lo no relacionado con matar, como temía. Los hombres bestia eran los más perjudicados en el imperio. No lo suficientemente útiles como para ser considerados abhumanos, solo lo suficientemente extraños como para ser el blanco del miedo y el odio. Dependiendo del mundo, de la época, del lugar, incluso de los caprichos de quien estuviera cerca, podrían vivir una vida de miseria o ser asesinados por agentes imperiales o ciudadanos al azar enfurecidos por la superstición o simplemente buscando pasar el rato. Ya había sucedido antes en Monstrum. La noticia de la llegada del Inquisidor había provocado que se formara una turba masiva que asesinara a innumerables mutantes considerados impuros. Incluso hubo docenas de abhumanos atrapados en los disturbios. Eso había sido solo unos años atrás. Tide había conectado con casi todas las personas vivas que habían participado en esos disturbios, tanto como víctimas como abusadores, al menos en Malum y algunas de las otras colmenas del norte. ¿Había sido Kalak víctima de esos disturbios? Probablemente. Una parte de Tide, una gran parte de él, quería que esos abusadores sintieran lo mismo que sus víctimas. ¿Sería eso justicia? ¿Retribución? ¿Venganza? Quizás lo haría algún día. O, tal vez, podría enseñarles a ser mejores. O tal vez una combinación de ambas. Las cosas que Ellen había hecho al servicio del imperio no habían sido precisamente agradables ni amables. Quizás debería darle la perspectiva de sus víctimas. ¿Eso le enseñaría a ser más empática? Tal vez. Cuando conoció a Purilla, le mostró el abuso que sufrían los psíquicos como ella, gran parte extraído de sus propios recuerdos, pero enmarcado desde su perspectiva. Cuando Tide descubrió que estaba en la galaxia de los 40K, por no mencionar que controlaba el maldito Flood, no esperaba estar haciendo de terapeuta en poco más de un mes. Y mucho menos para un engendro del caos. Por no hablar de tener a una hermana de batalla como su cómplice en este intento. No para de golpear, dijo Aliciel con un suspiro. Y gritando. Esperaba que el tiempo sin sangre calmara su ira, pero parece que no fue así. Se ha enfadado más, si quieres saber mi opinión, dijo Aliciel, cruzándose de brazos. ¿Otra táctica entonces? ¿Dijiste que no tiene recuerdos de su pasado? Ninguno que yo vea. Aunque se calme, ¿cómo lidiarás con la corrupción? No estoy segura. ¿Te enseño lo que veo? Aliciel se detuvo un momento, y luego asintió. Tide no podía conectarla directamente con sus sentidos. Los cerebros humanos simplemente no eran capaces de procesar ese tipo de información, de forma similar a cómo los humanos no podían ver la verdadera forma de los Daimonions, solo las interpretaciones de su cerebro de algo incognoscible. En cambio, él le enviaba tales interpretaciones. Aliciel miró a Kalak y vio su alma, y supo que si hubiera estado en su cuerpo, se le habría revuelto el estómago al verlo. El alma de Kalak estaba apagada, como una bombilla a punto de apagarse. Sin embargo, eso no era lo peor. Crecimientos malignos crecían de fosas excavadas como por un cuchillo de carnicero en el alma. Faltaban trozos, reemplazados por energías rojo sangre que se retorcían como zarcillos y se enroscaban como serpientes alrededor de la masa herida que constituía el núcleo del ser de Kalak. Aliciel tragó saliva con dificultad.
Es como una fruta llena de gusanos, en efecto. Aliciel hizo una pausa, mientras una idea se le ocurría. Su propia analogía le había dado una idea. Puedes afectarlo, ¿verdad? Interactuar con su alma. Puedo, sí. ¿Podrías eliminar la corrupción? Puede ser peligroso intentarlo. Podría romper algo que no quería. No creo que puedas romperlo más de lo que ya está, dijo Aliciel con sinceridad. Yo, empezaré poco a poco. Con la visión que Tide le había otorgado, Aliciel observó como un nuevo tentáculo, apenas un contorno en sus ojos, se extendía desde la oscuridad. La corrupción pareció reaccionar al acercarse y vio a Kalak, con sus ojos normales, encogerse y enfurecerse aún más, blandiendo sus hachas mucho más rápido de lo que sus ojos habrían sido capaces de seguir si hubieran estado en el Materium. Sin embargo, un ataque físico no tenía forma de funcionar en ese lugar. El tentáculo se detuvo, como si lo considerara, y luego atacó a la velocidad del rayo, envolviendo una parte del alma de Kalak, una hecha casi en su totalidad de corrupción. Como un alambre de garrote cortando el cuello de su víctima, el zarcillo se tensó alrededor de una masa retorcida y luego, hubo un sonido que Aliciel no estaba segura de si era real, cuando la materia del alma se desgarró. Kalak gritó un grito de dolor inquietante, uno que sonaba demasiado humano para que un ser tan monstruoso lo hubiera creado. El trozo de corrupción se alejó flotando, junto con uno de los cuernos de Kalak, tirado por una fuerza invisible. Entonces, fue como ver a un maestro de cocina cortarlo en pedazos cada vez más pequeños hasta que todo lo que quedó fue una especie de sustancia clara, como agua. Aliciel abrió la boca para hablar, pero entonces vio algo parecido a sangre comenzar a fluir de la herida que Tide había hecho. Un momento, por favor. La voz de Tide sonaba ligeramente apremiante mientras aparecían más tentáculos, remodelando lo que quedaba del pequeño fragmento de corrupción, y luego lo devolvían al lugar de donde lo habían sacado originalmente. Aliciel observó cómo la corrupción restante parecía arremeter, devorando las energías purificadas y reparándose. Kalak rugió un grito bestial al crecer un nuevo cuerno, ligeramente más curvado que el anterior. ¿Qué fue eso? Te deshiciste de la corrupción. Su alma se estaba desbordando. Tide parecía menos molesto por su interrogatorio y más como si simplemente estuviera considerando las palabras que acababa de pronunciar. ¿Cómo se desborda un alma? No estoy seguro. Si no me equivoco, los Eldars oscuros poseen almas con problemas similares, aunque todavía no me he encontrado con ninguno de su especie. ¿Eldar? Aliciel parpadeó ante el repentino cambio de tema. Eldars oscuros. Me sorprende, y no me sorprende, la cantidad de gente en el imperio que desconoce la diferencia, o incluso las distintas facciones, de una especie tan antigua. ¿Cuál es la diferencia? Ambos eran xenos inmundos, después de todo, Aliciel dejó escapar un suspiro ante ese pensamiento errático, casi automático. Tide era la prueba de que el alienígena no era tan aterrador como le habían enseñado. Los humanos tampoco eran simplemente más puros que esos seres. Hay muchas diferencias, excepciones y similitudes, pero para ayudar a Kalak, la importante es que los Eldars oscuros están muriendo lentamente porque cierto miembro de los poderes ruinosos les está drenando el alma. ¿Acaso estos Eldars oscuros no poseen la longevidad que caracteriza a su especie? ¿Son capaces de rellenar sus almas? Supongo que ese sería el método, alimentándose del sufrimiento ajeno. Alimentarse de, Aliciel sintió que su antigua furia comenzaba a aflorar y no estaba segura de si debía siquiera intentar contenerla. Los Eldars oscuros son, que yo sepa, similares a los adoradores del caos que eligen seguir a los dioses oscuros. Hay otros medios que podrían usar para salvaguardar sus almas, como los que utilizan los Eldar y los exoditas del mundo astronave, que no implican causar sufrimiento. Entonces, ¿qué? ¿Libre de odiarlos? Si se quiere. Aliciel guardó silencio un largo rato, mirando fijamente a Kalak. ¿Vas a intentar que sigan este camino también? Tide no dijo nada, pero pudo sentir su silenciosa diversión ante su exasperación. Praxia entró en el gran salón, que era la sala del trono del gobernador en Janus, con una mezcla de confusión, alegría e ira guiando cada paso. De pie ante el trono, que estaba plagado de balas de ametralladora automática que algún soldado emprendedor aparentemente había decidido que necesitaba, estaba el coronel Marcus Agrippa, firme con su personal, una pequeña pero confiada sonrisa en su rostro. Se merecía esa mirada, lo admitiría. De hecho, la facilidad y rapidez con la que habían tomado la ciudad deberían haber llenado de orgullo e incluso arrogancia a cualquier oficial. Sin embargo, Agrippa controlaba sus emociones, algo que ella apreciaba.
Al fin y al cabo, esta era solo una ciudad colmena. Y, aún así, no podía evitar sentir que era demasiado fácil. Aparte de Aliciel y las hermanas que la habían enviado para intentar flanquear al enemigo, podía contar con los dedos de una mano las hermanas muertas en el asedio. Muchas heridas, sí, pero todas se habían recuperado rápidamente. En todo caso, habría sospechado que alguien, posiblemente el propio coronel, había marginado a las sororitas, ya que las bajas de sus propias tropas eran significativamente mayores, aunque incluso sus pérdidas eran mucho menores de lo que cabía esperar razonablemente. No es que él pudiera haber dispuesto tales cosas. Después de todo, estaba subordinado a ella. Praxia no recordaba la última vez que una campaña que había liderado, o incluso una en la que había participado, había salido tan bien. Incluso batallas más pequeñas deberían haber visto morir a más hermanas que toda esta campaña. Trono, las Repentia no habían perdido ni una sola hermana, a pesar de sus fervientes esfuerzos por sacrificarse en un combate glorioso. Para ir más allá, capturar una ciudad colmena entera en menos de un mes era algo inaudito en toda su trayectoria como hermana de batalla. El enemigo los había combatido con uñas y dientes, al menos hasta casi el final. Las fuerzas imperiales habían sido ampliamente superadas en número y Praxia solo podía aspirar a mantener una cabeza de playa hasta que el resto del planeta se pusiera las pilas y empezara a enviar refuerzos. Pero entonces, sus líneas habían seguido avanzando, cada vez más, y el enemigo, a pesar de sus mejores esfuerzos, no había logrado detener su creciente impulso. ¿Cómo era posible? Una parte de ella, la orgullosa que se iluminaba de alegría cada vez que leía un informe posterior a la acción de los valientes hombres y mujeres bajo su mando que combatían la oscuridad, le decía que debía de haber sido un milagro, la voluntad del mismísimo Dios emperador. Su parte más cínica, forjada durante siglos de guerra, le decía que sería una tonta si simplemente lo creyera. Sin embargo, ¿qué significaba ser una hermana, si no tener fe? Usted y sus tropas lo han hecho bien, coronel Agripa, declaró Praxia, asintiendo con aprobación. Se detuvo al acercarse al trono y notó que los agujeros no eran los únicos daños. El suelo de mármol tenía profundas hendiduras, como marcadas por garras, y la fina alfombra que conducía al trono estaba chamuscada. ¿Qué ha pasado aquí? Laoni se encontró con el gobernador de la ciudad e intentó arrestarlo, respondió Agripa casi automáticamente. Al parecer era algún tipo de brujo. Nos hemos encargado de él. Praxia suspiró, aunque ya sospechaba que los gobernadores de estas colmenas traidoras estaban bajo influencias tan malévolas. Había sido tan insensata como para no ver la podredumbre que crecía bajo la superficie de su propio planeta. Para que se hubiera arraigado tan profundamente, debía de llevar años, incluso décadas. Despejó esos pensamientos con una oración pidiendo la fuerza para enmendar su error. Limpiaría este mundo de su enfermedad, empezando por la ciudad colmena que acababa de capturar. Praxia notó que Agripa la miraba fijamente, con bastante intensidad. ¿Qué ocurre, coronel? Recomiendo que mantengamos el impulso y avancemos hacia Dolus inmediatamente, canonesa, declaró Agripa. Si logramos continuar con la demostración que logramos aquí, quizá podamos tomar otra ciudad colmena tan rápido como esta. Praxia se preguntó si la arrogancia impulsaba esta creencia de que podrían repetir este milagro o una profunda fe y confianza. ¿Sería exagerado decir que no podrían repetir este éxito? Quizás. De alguna manera, la FDP de Malum y la Orden de las Lluvias Purificadoras habían logrado lo imposible. Su orgullo le pedía a gritos que aceptara, pero su cinismo le recordaba que no había cumplido con su deber. Me temo que tenemos mayores prioridades, declaró Praxia. Esta ciudad pertenece al dios emperador, pero su gente se sometió a gobernantes corruptos. Agripa guardó un extraño silencio, así que Praxia continuó. Debemos purgar a los impuros. Asegurarnos de que no quede ningún rastro. En ese caso, me han dicho que el gobernador Coris enviará 10 regimientos adicionales para complementar nuestras fuerzas, canonesa, declaró Agripa, y ella arqueó una ceja. No le habían informado de nada parecido. Podemos dejar una fuerza de nuestra propia FDP para asegurarnos de que la ciudad esté libre de tanta corrupción, mientras seguimos derrotando al resto de los traidores. Me temo que no, coronel, Praxia negó con la cabeza, al menos apreciando la intención del hombre. Después de todo, las hermanas de batalla nacieron para la batalla. Mantenerlas alejadas era como mantener a un pez fuera del agua, aunque Agripa probablemente no habría entendido tal analogía. Sin embargo, las hermanas también tenían el deber de mantener la pureza considerada justa por el dios emperador. La orden es mucho más experta en perseguir y erradicar dicha corrupción.
Si bien sus tropas, por supuesto, nos ayudarán a exterminar a cualquier mutante o hereje detestable que encontremos, este esfuerzo monumental requerirá todas nuestras fuerzas. Incluso con casi 20 regimientos, esta ciudad colmena es enorme y su purificación requerirá tiempo y un minucioso esfuerzo. Sin embargo, si sus tropas muestran la misma devoción en esta tarea que al recuperar esta ciudad para el dios emperador, estoy seguro de que esta colmena quedará purificada en un abrir y cerrar de ojos. En efecto, canonesa, dijo Agripa con una expresión completamente neutral. Mi única preocupación es la amenaza de los traidores que quedan. Podrían preparar un contraataque mientras eliminamos cualquier elemento de corrupción. Praxia esperaba que el hombre accediera a estas alturas. Nunca antes había insistido tanto en algo, y era ligeramente preocupante. No podemos confiar en que esta colmena se mantenga leal si marchamos a Dolus. No sin una purga. Es mejor así. Decidió que se acababa el asunto, incluso él, no. Praxia parpadeó, sin comprender la palabra que acababa de salir de la boca de Agripa. La sala del trono quedó en silencio por un instante que pareció eterno. Él había dicho, no. A ella. Un coronel de la Fuerza de Defensa Planetaria estaba en desacuerdo con una canonesa de las adeptas sororitas. A Praxia le tomó un momento comprender que incluso debería haberse enfadado por la objeción, por el descarado desprecio hacia la cadena de mando, tan impresionada estaba por la simple negativa. No es tan diferente de desobedecer a un inquisidor, ¿eh? En cuanto oyó la voz en su interior, que no era la suya, y vio la leve sonrisa en el rostro del hombre, Praxia desenfundó su pistola Volter al instante y disparó directamente a la cabeza de Marcus Agripa, destrozándole el cráneo en una explosión de sangre y sesos. Ningún miembro del personal reaccionó, simplemente la miraron con expresión inexpresiva, y Praxia se dio cuenta de repente de que era la única en la sala del trono aparte de ellos. Sus guardias, su personal, ninguno de ellos estaba presente. No habían entrado en la sala con ella y ella no se había dado cuenta. No fue un simple acto de descuido, sino una especie de atenuación de sus percepciones. Desenfundó su espada sierra y aceleró su motor hasta convertirlo en un rugido rugiente. Sosteniéndola ante ella, tanto como una amenaza como un medio para repeler cualquier ataque, examinó su entorno. Como si un velo se hubiera levantado permitiéndoles aparecer, de repente notó a los cientos de Janus PDF, tendidos en el suelo a su alrededor. Por un momento, pensó que estaban muertos, pero con creciente preocupación y confusión vio cómo sus pechos subían y bajaban. No estaban muertos, dormían, y ni siquiera el rugido de su espada sierra los despertó. ¿Qué estaba pasando? Disparó su pistola Volter contra el resto del personal de Agripa, todos claramente corrompidos por el demonio que la había estado manipulando. No parecieron importarles ni siquiera notar sus ataques. Entonces, con el último de los malumitas cayendo al suelo, muerto en una salpicadura de su sangre que se acumulaba rápidamente, se giró y apuntó con el arma al soldado PDF dormido más cercano. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no podía apretar el gatillo. Su dedo simplemente se negaba a moverse, ignorando las órdenes de su cerebro. Entonces, como si estuviera agarrado por unas garras de hierro invisibles, su brazo fue levantado, dejando su pistola apuntando inofensivamente al techo. Forcejeó y luchó con todas sus fuerzas, pero nada parecía funcionar y, en un instante, todo su cuerpo quedó congelado como si estuviera encerrado en una roca sólida, sin siquiera mover un dedo. Me disculparía por esto, pero me dejas con pocas opciones. Rezó al dios emperador por un milagro que destruyera al demonio que había logrado robarle la autonomía a su cuerpo, pero no hubo respuesta. Luchó con más fuerza contra la corrupción, pero nada funcionó. Praxia no sabía qué estaba sucediendo. En un momento, estaba de pie en medio de la sala del trono del gobernador, incapaz de moverse. Al siguiente, caía en las profundidades de un océano de oscuridad. Ahora, ¿confesarás tus pecados, hermana? La mente de Cría se sentía pequeña. Hacía tiempo que no se sentía pequeña. No desde que el patriarca llegó a este mundo y comenzó a invocar a la mente divina para alimentarse. Claro que, incluso si hubiera añadido toda la biomasa de este mundo a su prole, se habría sentido diminuta comparada con la inmensidad de la mente enjambre tiránida, si hubiera sido capaz de distinguirse de esa inteligencia de forma significativa. Pero no era así como se suponía que debían ser las cosas. Le había llevado años arraigar en este mundo, extenderse, crecer, prepararse. Y ahora, todo ese trabajo había desaparecido. Si hubiera sido capaz de sentir frustración, la mente de Cría podría haber arremetido con rabia y furia ante la disminución de sus fuerzas.
Pero no era capaz de tal cosa. Reconocía que sus oponentes eran demasiado poderosos, demasiado extraños, para enfrentarse a ellos. Solo podía intentar evitar la muerte completa hasta que la tormenta en la disformidad se desvaneciera y pudiera enviar una llamada a la mente enjambre. El enemigo, pues eso era todo lo que la mente de la cría y cualquiera de sus drones conocían, era extraño y astuto. Había venido del cielo primero, cayendo como la lluvia ardiente de la región deshabitada de este mundo que los drones llamaban las tierras desoladas. Luego, cuando la mente de la cría se preparó para tal ataque, se transformó y se escabulló por las murallas con unidades de infiltración. En ambas situaciones, utilizó la biomasa que la mente de la cría había reunido para el día en que la mente divina descendió para aumentar sus fuerzas hasta convertirlas en una horda abrumadora. Pero ahora, la mente de cría observaba las tierras desoladas y veía que ya no había cabida para semejantes artimañas. En las tierras desoladas, todo había sido revelado y quemado. Solo había una dirección por la que venir, a través del túnel de un dorado brillante que conectaba una ciudad colmena con otra a través de un paisaje devastado. El túnel ahora estaba custodiado por un ejército de zánganos, grupos aullantes de genestealers y toda la munición que la mente de cría había logrado reunir. Ya no había cabida para artimañas. ¿O sí? El enemigo era extraño y astuto. Había encontrado formas de eludir sus defensas 2 veces. ¿Podría volver a hacerlo? En realidad, la mente de cría no habría elegido el túnel como núcleo de sus defensas, de haber podido. La torre central de la colmena, con sus fortificaciones, pasillos sinuosos e innumerables búnkeres, era la primera opción natural, por no mencionar el lugar donde se había almacenado la mayor parte de la biomasa. Pero ese lugar ahora estaba cerrado para la mente de cría. Algo había estado creciendo en las entrañas de esa torre, algo que interrumpió la conexión de la mente de cría. Al principio, solo eran drones, con sus débiles conexiones con la mente de cría. Enloquecieron y se estrellaron el cráneo contra la roca, implorando perdón al dios emperador que los había abandonado. Luego, fueron híbridos, que se arrojaron desde los lados de la torre o saltaron a los charcos de ácido comunes en las colmenas. Y entonces, las manadas de genestealer enviadas para encontrar y eliminar la causa de lo que fuera que estuviera causando esto perecieron, cayendo unas sobre otras como animales rabiosos. ¿Era otra treta del enemigo? ¿O algo más? La mente de cría no lo sabía, solo que lo que fuera que causaba la interrupción estaba ganando poder y ahora cubría casi todas las torres. Tampoco había indicios de que se detuviera. Era posible que la mente de cría tuviera que abandonar esta colmena, huir como la conocían los drones, e ir a otra. Atacar, en lugar de defender, o arriesgarse a la interrupción de su mente y la destrucción de sus cuerpos. Y entonces, uno de sus centinelas detectó algo. Algo extraño, algo sorprendente. Un tren se dirigía hacia la ciudad, pero no venía del sur, sino del oeste. De la ciudad colmena que los drones conocían como Manía. Y, aunque la primera reacción de los drones sería pensar que el imperio al que habían traicionado venía en busca de venganza, la mente de cría se dio cuenta de otra cosa. Una vez más, el enemigo había encontrado la manera de burlar sus defensas. La mente de cría sintió algo. Fuera lo que fuese, no podía llamarse frustración. Pero se acercaba. Bueno, hasta aquí el capítulo, espero que les haya gustado, compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Vie.